Mi socia Sara Castellón Shible y su servidor Juan Diego Castro Fernández conversaremos sobre el caso, terrible caso, de la doctora Salas, proceso que se llevó casi un decenio, en donde se dieron una serie de vicisitudes, como dice la licenciada Castellón, que queremos comentar en este momento. Nosotros como querellantes y actores civiles acusamos al chofer del bus por el delito de lesiones culposas y obviamente fue planteada una acción civil resarcitoria en contra de la empresa de transportes dueña del autobús. Obviamente la idea era que el chofer fuera condenado por el delito mencionado y que fuera condenada la empresa al pago de los daños y perjuicios que se le ocasionaron a la doctora Salas y que la tienen en este momento con una incapacidad permanente muy profunda, de un porcentaje muy alto, que obviamente le impide para toda su vida desarrollarse como doctora especialista en oncología pediátrica. Cada vez que nosotros pasamos por esa esquina de Avenida 10, muy cerca de la iglesia de la Dolorosa, no hay manera de dejar de recordar ese sitio fatal donde un autobús irrespeta el semáforo, colisiona el vehículo en que la doctora Salas se dirige al hospital de Cartago y le causa lesiones espantosas a nivel de su cabeza. 10 años se llevó ese proceso, largo proceso, con apelación, con casación, donde a pesar de la prueba, a pesar de las pericias, acaeció algo que tiene un efecto destructor de la acusación y de la querella. Y aunque se declara con lugar una acción civil con una elevadísima indemnización, la doctora no logra recuperar frente a esa empresa suma alguna. Bueno, precisamente por esas vicisitudes que se dieron durante el proceso, es que el chofer que manejaba el autobús resultó absuelto por el delito de lesiones culposas y la empresa fue condenada. Uno de los aspectos importantes y que es muy común en los accidentes de tránsito que tienen como consecuencias ya sea lesiones culposas o bien un homicidio culposo, es que aparecen testigos de repente. O sea, mágicamente aparece un testigo que vio y que fortalece la tesis de la persona, de la empresa demandada, de la persona demandada civil o de la persona querellada. Y este fue el caso de Jonathan, un testigo que ni siquiera estaba en el parte de tránsito, que supuestamente vio todo el accidente, pero obviamente logramos desacreditar la presencia del testigo. Sin embargo, vea usted qué curioso. En accidentes de este tipo, que insistimos, mal llamados accidentes porque no tienen nada de accidental, se refiere a la inobservancia del deber de cuidado o el irrespeto de las normas de tránsito del chofer o de los choferes. En los partes de la policía de tránsito, este tal Jonathan no aparece por ningún lado. Es hasta después, como por arte de magia, que aparece el testigo mágico que se subió en el autobús, iba viendo de frente a la par del chofer las luces del semáforo y dice ante el tribunal, sí, cuando el bus pasó, conducido por el chofer acusado, la luz estaba en verde. Sin embargo, del lado de la vía de la doctora Salas,
declararon dos testigos que venían detrás de ella y dijeron que el semáforo estaba en verde para que pasara libremente el vehículo que conducía la doctora. Nos llama mucho la atención porque no es la primera vez que aparecen testigos en esa Avenida 10. En un par de casos terribles que vimos en la esquina de Avenida 10 con el antes llamado Paseo de los Estudiantes, donde fallecieron jovencitos, también apareció un famoso testigo, un tal Renan, que había visto todo, que lo sabía todo, y claro, ahí estaba involucrado el hijo de una ex magistrada de la corte y muy vinculados, por supuesto, a un hospital privado. Pero bueno, volvamos a este caso. ¿Qué es lo que pasa cuando un testigo de estos, frío, dice, sí, yo vi la luz en verde? Siembran la duda en el tribunal. Claro, sembraron la duda en el tribunal y aunque la sentencia dice que aunque las dos posiciones, tanto de la víctima, de la doctora Salas, que era la querellante en este caso, como la posición del querellado, aunque eran contrapuestas, eran congruentes. O sea, nunca se pudo demostrar de qué lado el semáforo estaba en rojo. Eso fue lo que realmente ocurrió, lo cual hizo que surgiera una duda en el tribunal y absolvieran al chofer del autobús. Ahora, yo no estoy tan seguro si se pudo o no se pudo demostrar cuál semáforo estaba en rojo. Lo que pasa es que los testigos que vieron el carro de la doctora Salas sostuvieron que el semáforo estaba en verde y esos testigos estaban en el parte de tránsito, mientras el testigo de los autobuseros no estaba en el parte de tránsito. Es un testigo que aparece y dice que iba montado en el autobús. Curiosamente, ningún otro pasajero del autobús fue ofrecido como testigo. Siempre queda, claro, una duda, no la del tribunal para absolver aplicando el principio indubio pro reo, sino una duda de esas que arden, en donde ese testigo no estaba en ese momento en que acaeció ese lamentable hecho. Yo considero que el asunto de la prueba testimonial es bastante compleja porque en asuntos de, por ejemplo, de accidentes de tránsito o cualquier otro hecho delictivo, es muy difícil, vamos a ver, hacer coincidir las declaraciones de los testigos de una parte, precisamente porque las personas observamos los acontecimientos pues desde nuestra óptica, ¿verdad? Con nuestros ojos. Hay que ver en qué posición estaba el testigo, cuáles eran las circunstancias de espacio, de tiempo y todas esas variables y también la capacidad que tiene ese testigo para poner en juicio y para relatar sucesos que generalmente han acaecido hace muchísimos años. En este caso, que es uno de los casos que han marcado de manera indeleble la experiencia de nuestro equipo de Yuritec, inclusive se ha prestado hasta para secuelas muy simpáticas, donde una ex socia se soñaba que le tocarían muchos cientos de millones de colones de unos honorarios que nunca se obtuvieron en ese proceso de acción civil y de querella. Pero vea qué interesante este punto. Cómo un truco de estos, porque a mí nadie me va a convencer que ese testigo estuvo ahí. Sin embargo, los jueces tienen que aplicar la ley. Y si el testigo fue juramentado y dijo verdad y no se demuestra que está mintiendo, aunque no estuviera en el parte, siempre se produce el efecto que tramó
la defensa, ¿sí? Sembrar la duda, porque en los casos penales, para que haya condena, tiene que haber certeza. Y los juicios se ganan fácilmente sembrando la duda, porque debe ser aplicado un principio liberal del derecho procesal penal que se llama, en caso de duda, a favor del acusado. En la acepción latina, indubio pro reo, y el caso penal se cae. Pero aquí hay que rescatar algo muy importante que queda en lo que conversamos, pero debemos puntualizarlo, y es que el tribunal sí encontró responsabilidad civil de parte de esa empresa, que por supuesto no honró su deuda como tenía que hacerlo en el proceso de que conversamos. Sí, la empresa de transportes fue condenada civilmente por el artículo 1048 del Código Civil, que hace responsables a aquellas empresas que exploten automotores para una actividad comercial. Entonces, aunque el chofer fue absuelto, o sea, no está el elemento, ¿verdad?, de la culpa, aquí la responsabilidad objetiva implica que solamente por el hecho de tener un autobús al servicio público, que ocasiona un daño, ya eso genera una actividad de riesgo, lo cual ocurrió en el caso de la doctora Sales porque le ocasionó daños severos, gravísimos a su salud. Por ello fueron condenadas por el daño económico, tanto por la incapacidad temporal, la permanente, los intereses y también por daño moral. Es importante aquí que la empresa desarrolla un servicio público, ¿verdad? Y los autobuses, los taxis, ¿verdad? Los taxis rojos deben de ser vehículos que mantengan su eficacia para dar el servicio público, y el Estado debe velar por ese mantenimiento de esos vehículos. Precisamente ahorita hay una discusión entre los autobuseros si los autobuses deben de durar en servicio entre 10 y 15 años. A mí me parece que ya un vehículo de 10 años es un vehículo bastante viejo, salvo que se le dé el mantenimiento adecuado y exista, ¿verdad?, el Estado que esté permanentemente vigilando que ese servicio sea dado de acuerdo con toda la calidad posible. Echar marcha atrás en el tiempo y tratar de imaginarse qué pasó, pues es triste, porque la doctora viaja sola en su vehículo, está en estado inconsciente, no puede buscar testigos, son los que ven el hecho y que ella circulaba con vía que se le ofrecen a la policía de tránsito. Ahí no hay ningún familiar de ella, ningún amigo, ella está solita, es trasladada al hospital en absoluto estado de gravedad. Los otros sí tienen chance de buscar ese testigo mágico que diga, yo vi dónde pasó el bus con la luz verde. Bueno, eso se resolvió de esa manera, se llevó hasta las instancias de apelación y casación y el fallo siempre fue confirmado. Sí hay que resaltar el gran apoyo de la familia de la doctora Salas, su papá, el doctor don Rodrigo Salas, su mamá, doña Venus, y su hija amorosa, Paula, que siempre la han cuidado y apoyado a esta mujer que tanto le dio a la niñez costarricense y que de manera absolutamente inexplicable trunca su carrera y trunca su existencia, dejándola con una incapacidad muy, muy elevada. Reconocer sobre todo la fuerza y ese espíritu de
la doctora Salas, que la mantuvo con vida y que todavía sigue luchando por tener una existencia digna.